Pasa a vosotros, hermanos, tengan ustedes una muy buenas tardes, hermanos, y pues aquí estamos otra vez de nuevo intentando, hermanos, a traer un buen mensaje para todos los que están atrás de estas pantallas, para toda la iglesia, todos los que nos observan, por todos los que tienen la oportunidad también de vernos, ya sea como pues simpatizantes o miembros de las iglesias dentro y fuera de la República Mexicana, la iglesia de Dios. Y mi deseo es que Dios les bendiga en esta tarde. Y traigo un mensaje, hermanos. Traigo un mensaje que espero le pongamos muchas ganas a la lectura, que tengamos que un tiempo suficiente, que nos demos el tiempo suficiente para leer lo que hoy traigo, hermanos. Y es un tema muy bueno, hermanos, que espero que haga reflexión en nuestros corazones. Y es sobre el arresto de Jesús, hermanos. Es sobre los padecimientos del Maestro, lo que pasó, lo que sucedió en el trayecto que lo arrestaron, el sufrimiento que llevó a cabo. Yo quiero que se introduzcan a la lectura juntamente conmigo, hermanos, que intentemos ser exégetas, que hagamos una exégesis de estos textos, porque es bien importante, hermanos. Yo quiero que se introduzca al fondo al momento que yo va leyendo y tratando de interpretar los textos, para que haga esto conciencia, que haga mella en nosotros, que tomemos en cuenta, que no nos deslindemos de lo que pasó el Señor Jesús al ser capturado hacia el rumbo a la cruz, porque esto nos hará, hermanos, no desestimar, nos hará estimar más bien, y que no haga en nosotros desestima hacia esa lectura que vamos a tener, hermanos. Miren, vamos a orar primeramente y que Dios se encargue de lo demás, que que aflija nuestros corazones, que nuestras mentes las pongan claros cuando vayamos a dar lectura sobre esta predicación. Hermanos, le invito que deje la posición que está, si es que está sentado, y pueda inclinar su rostro juntamente conmigo para hacer una breve oración y ponernos en las manos de nuestro Señor. Bendito Padre Celestial que moras en lo más alto de los cielos, Señor. Inclinamos nuestro rostro, Señor, haciendo reverencia, Señor, y de esta manera, Señor, ponernos en tus santas y benditas manos. Queremos, Padre eterno, que, Señor, nos des la sabiduría, Señor, que nos des el tiempo suficiente para poder leer, que dejemos al lado todo, Padre eterno, de lo que tengamos que hacer para estar conscientes de lo que estaremos leyendo. Danos, pues, Señor, inteligencia y sabiduría, y que podamos retener esto en nuestro corazón, sobre todo los que nos van a mirar, y más en este, Señor, que habla, para que yo tome en cuenta, Señor, lo que sucedió allí en esos momentos difíciles, incluso que hasta de leer, Señor, si nos introducimos y nos apropiamos de esta lectura. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice a tu iglesia, a la iglesia de Dios a la faz de la tierra, Señor, dentro y fuera de la República. Padre eterno, bendice a aquellos ministros, a aquellos líderes, Señor, a aquellos pastores que están a cargo de sus iglesias. Porque te lo pedimos, porque te lo suplicamos en el nombre glorioso, perfecto y sublime de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les invito a abrir sus escrituras. Pueden tomar su asiento si así lo desean, o de la manera que estén mirando este mensaje. Lo invito a que abra allí en el Evangelio según Mateo. Vaya al capítulo 26, por favor, y vamos a tener una muy buena lectura, hermanos. Vaya allí a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 46 al 50. Daremos lectura y haremos una pausa ahí, hermanos. El título de esta predicación, hermanos, que hoy lleva por nombre, en el título arriba, el encabezado se titula ¿Qué hubiera hecho yo?
Interrogativamente, hermanos, con signos de interrogación, hágase usted la pregunta, yo delego el título y póngase en mi lugar y contéstese al igual que yo. ¿Qué hubiera hecho yo? Ese fue el título que se me vino en mente cuando al momento de estudiar esta predicación, hermanos. Yo quiero que usted en casita, de los que observen esta predicación, se apropie, se adueñe del título de esta predicación y también se ponga a pensar al igual que yo lo hacía, hermanos, conforme vayamos avanzando los textos, ¿qué hubiera hecho yo? Hágase la misma pregunta, por favor, allá en casa donde se encuentre viendo esta predicación. Y vamos a ir ahí a Mateo, como le había dicho antes, el capítulo 26, versículo 46 en adelante. Y dice así, hermanos, levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me ha entregado. Recuerde que algunos versos más atrás, ya había estado con los 12, ya habían tomado la cena, ya habían estado los 12 con el maestro. Entonces, estando en el monte de los olivos, hermanos, orando con los demás, menos uno, entonces él percibe, él sabe que viene en camino el personaje de aquel hombre que lo entregó, para serles sinceros, y dice el versículo 46, levantaos, vamos, he aquí, ha llegado el que me ha entregado. Dice el versículo 47, levantaos, vamos, he aquí, ha llegado el que me ha entregado, perdón, el versículo 46, el 47 dice, y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino y con él mucha gente con espadas y con palos de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lideraba esta turba, hermanos, el que iba al frente guiándolo se llamaba Judas. Claro, con órdenes específicas de lo que tenían que hacer sobre el divino maestro. Entonces va al frente Judas con ellos y va una turba tan grande, hermanos. Y yo no sé si usted ha visto un gentío enorme, o algunos 10, 12, no sé cuántos caminando hacia usted. Imagínese caminando hacia usted amenazantemente. Dice, hermanos, el versículo que llevaban palos, hermanos, con la intención de golpear al maestro. Dice que llevaban espadas, hermanos, pero traían órdenes específicas de los ancianos del pueblo. Y dice el versículo 48, y el que le entregaba les había dado señal, le había dado muchas indicaciones, algunas indicaciones, diciendo, aquel que yo besare, les dice, aquel es, préndanle, o sea, captúrenlo, tómenlo preso. Y luego, dice el versículo 49, y luego que llegó a Jesús, dijo, salve maestro, y la señal era al que besare. Entonces, esa era la señal. Y dice el versículo 50, note usted, y dice Jesús, amigo, ¿a qué vienes? Le pregunta, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús. ¿Y qué cree que pasó? Lo aprendieron porque la señal ya había sido el beso. Nótese bien estos cuantos versículos, hermanos. Y acuérdese del título de la predicación. Acuérdese de ese título, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiéramos hecho algunos de nosotros, de los que somos seguidores de Cristo, que nos consideremos cristianos? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiéramos hecho, hermanos? ¿Qué hubiera hecho yo? Lo tengo que decir así, porque al momento que yo estaba leyendo, me quedé pensando, ¿qué hubiera hecho yo? Dice
el versículo 50, amigo, ¿a qué vienes? Y me puse a pensar, hermanos, ¿qué hubiera hecho yo si hubiese sido yo al que le preguntó al maestro? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera sido aquel personaje al cual le preguntó el maestro? ¿Qué hubiera hecho yo? No dice nada que hizo el que lo entregó, no dice. Pero le dice, amigo, ¿a qué vienes? Yo creo que era tan penetrante esta pregunta, hermanos, que debe hacer mella en nosotros conforme en la trayectoria que hemos venido caminando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Ellos estaban orando. Y cuando nosotros vamos a orar, yo me pregunto, me aparto, me voy a solas y oro. Y me hacía esta pregunta, y si él me hubiera preguntado a mí, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Ah, entonces despertó algo en mí, hermanos. Y dice el versículo 56, dice el maestro, mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y eso es lo que vamos a leer ahorita. Algunos pasajes que demuestran lo que había de acontecer. Pero note la parte inferior del versículo, como dice, entonces, note cómo dice, hermanos, entonces todos los discípulos, ¿qué cree que hicieron? ¿Se quedaron a ver? No, hermanos, dice, todos los discípulos huyeron dejándole, le abandonaron. Aquellos que le seguían fielmente, huyeron, corrieron por sus vidas. ¿Cómo no? Era una turba enorme la que se presentó delante de ellos con palos y con espadas. Dejaron solo al maestro. No dice uno ni dice dos, dice todos los discípulos corrieron, huyeron, le abandonaron. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Me hubiera quedado? ¿Se ha puesto a pensar conforme a estos pasajes bíblicos que por años hemos estado leyendo? Que por los años que hemos pasado instruyéndonos conforme a estos evangelios, ¿se ha puesto a pensar qué haría usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Me hacía yo la pregunta, la interrogativa, cada vez que abría este pasaje. ¿Me hubiera quedado? ¿Hubiera me quedado a presenciar realmente qué seguía después de esto? Pues déjeme decirle que todos huyeron. Pero yo, ¿qué hubiera hecho? Cuando en el versículo 35 del mismo capítulo dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, ¿qué cree que dijeron? Lo mismo, que no lo negarían. Pedro le dice que no, que aunque fuera menester morir con él, con el maestro, no lo negaría. ¿Y qué cree? Y todos unánimes de los demás. No sé si Judas estaba allí, creo que no estaba, pero los otros 11 sí estaban y dijeron lo mismo que Pedro. Unánimes todos dieron la misma razón, como seguidores de Cristo. Porque ellos eran seguidores. ¿Qué hubiera hecho yo? Pero resulta que hay un personaje duro de carácter, difícil, que fue el que dijo primero. Y se llama, creo que se llama Pedro Jiménez. Bueno, lo vamos a dejar en Pedro, hermano. ¿Qué hubiera hecho yo? Vaya al versículo, vamos a ver más de esto, hermanos. Trate de profundizarse. Léalo otra vez si usted lo desea. Vaya al versículo 66, hermanos. Desde versículo 65. Entonces el pontífice dice que rasgó sus vestidos diciendo, blasfemado y hace la pregunta a toda la turba aquella, a todos los que le tomaron preso, dice,
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora habéis oído su blasfemia. Esa era la acusación, una blasfemia. Y pregunta uno de los pontífices en el 66, dice, ¿qué les parece? ¿Qué os parece? Buscando que le dieran razón de que sí le dieran una aprobación para sentenciar o hacer un dictamen de muerte, hermano. ¿Cómo cree que se sentía Jesús? Desde que empezó, incluso ya sabía que vendría este personaje que lo traicionaría, que lo entregaría. ¿Cómo cree que latía el Señor, el corazón de Jesús? Porque lo divino tomó forma humana. Los mismos síntomas que siente cualquier humano de temor, creo que estaban en Jesús. Estaban allí, hermanos, así como lo sentimos nosotros. Imagínense qué tan recio estaría palpitando el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oye y busca que hay una manera de cómo sentenciarlo a muerte. Y dice abajo, después de que ellos dijeron, la sentencia se asomó, se acercó y dijo, culpado es de muerte. Llegó lo que todos ellos buscaban, se hizo presente, sentenciado a muerte. ¿Qué fue el oído que escuchó Jesucristo eso? Que moriría. ¿Y los demás? ¿Qué hubiera hecho yo, hermanos? Ahora, dice el versículo 67, entonces viene lo difícil de pensar, de asimilar, incluso en nosotros hoy en día. Dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas y otros le herían con mojicones, o sea, a puñetazo limpio le pegaban al maestro. Esto es lo que querían, solamente oír una sentencia para dejar sentir lo más vil del ser humano, el odio hacia alguien que solamente venía a traer salvación. Alguien que ofrecía gratuitamente vida eterna. Le herían a puñetazo limpio, le escupían, entonces le daban bofetadas al maestro, al Hijo de Dios. Adéntrese en estos versículos, hermanos. ¿Qué hubiera hecho yo? Ya le dije que usted se ordeñara también, si quisiera oír esta predicación, el título, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Dice el versículo 68, diciendo, profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Y Jesús, sin decir una sola palabra, dice otra vez aquel Pedro, ya no se acuerda el apellido, por favor, vamos a llamarle, porque como se llamaba Pedro, estaba sentado fuera en el patio, o sea que también huyó, pero como que se devolvió de lejos a ver qué iba a pasar con el maestro. Y estaba sentado fuera en el patio, o sea, como que su oído, que se interesaba en saber qué estaba pasando con el divino maestro, y se llegó a él una criada, una mujer por allí, y le dijo, diciendo, ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Note cómo le dice, ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Asegurando, y empieza a latir también el corazón de Pedro, por seguro, aunque era dudo de condenar. Era un hombre, se puede decir, bravo, hermanos, a lo mejor tenaz, pero allí, hermanos, todos optaron por huir, y creo que a Pedro también le tocó o sintió que su corazón latía a 1000 por hora cuando le acusan de inmediato. Y dice 70, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, no sé de qué hablas. Dice a Pedro, ¿por qué decía eso? Pues claro, el temor estaba, ya había hecho efecto en él, ya se había apoderado de él. Tenía un gran temor, miedo. Y dice el versículo 71, y saliendo él a la puerta,
le vio otra mujer, dice, le vio otra y dijo a los que estaban allí, aquella gama de hombres, aquella turba, una mujer les efectuaba diciendo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Cero iban dos que son testigos. Y dice el 72, y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Se apoderó de él el miedo. Entonces quiere decir que no era fácil lo que estaba pasando con Jesucristo, no era muy bueno lo que estaba pasando allí. Un hombre como Pedro, diciendo estas cosas, ¿qué hubiera hecho yo? Me preguntaba yo al momento de hacer esta predicación, pero yo le quiero pasar al costo esto. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿O qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Lo mismo? Dice el 73. Y un poco después llegaron a los que estaban allí y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Y se dieron cuenta del mismo tono del habla, de la manera en que hablaban, porque tenían una manera muy peculiar de hablar los galileos, porque aún tu habla te hace manifiesto. El habla que tú tienes igual a Jesús Galileo es igual. Hablan idéntico, se hablan así, tienen un tono, una manera de hablar. ¿Qué más podía hacer Pedro si ellos o todos sabían que por dos o tres testigos conste todo negocio? ¿Qué más podía apelar Pedro a su favor? Nada. Se dieron cuenta que tres veces lo descubrieron. ¿Pero qué pasó después? Dice el 74. Entonces comenzó a hacer imprecaciones, o sea, maldiciones, y con ello justamente a jurar, diciendo, no conozco al hombre. ¿Y qué cree que pasó en ese momento? Aquel animalito, aquella ave, hizo lo que ya le habían dicho, cantó. Y Pedro se acordó, dice el versículo 75, que Pedro se acordó de las palabras del maestro, de Jesús, que le dijo en aquella ocasión, cuando lo veíamos allá en el versículo 35, perdón, más abajo, que le negaría. Ahora, hermanos, dice que antes que cante el gallo me negarás tres veces. ¿Y qué vemos en Pedro? Que era un hombre rudo, ¿verdad? Que era un hombre difícil. ¿Qué cree que pasó? ¿Qué sucedió con Pedro? La escritura especifica, dice que se salió afuera, se salió y fue y lloró amargamente. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cuántas veces en nuestras vidas ha cantado un gallo, hermanos? En el momento, en el trayecto que hemos seguido a Jesucristo, ¿cuántas veces habrá cantado un gallo? ¿Cuántas veces lo habrá hecho? ¿Hemos llorado amargamente? Así como Pedro, en silencio y sin Jesús, a solas, sin el maestro. Cuando nos damos cuenta que pudo haber cantado el gallo más de tres veces, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado ahí? Esa es la pregunta, la interrogativa se me venía en mente. Déjenme le digo, hermanos, que en la trayectoria de esta lectura, no sé si se ha preguntado, o tú, hermano,
o que nos miras, te has preguntado, ¿qué hubieras hecho si hubieras presenciado todo esto? Todo esto, hermanos, lo digo porque lleva algo más, hermanos. ¿Hubiéramos levantado la mano o la voz a favor del maestro? ¿Lo hubiéramos hecho? ¿Qué hubieras estado dispuesto o qué hubiera estado dispuesto yo a hacer por él? Déjeme le digo qué es lo que intento hacer, hermano. Intento hacer que nuestro corazón, hermanos, tome en cuenta estos hechos para que no nos deslindemos de alguna manera o por otra estos hechos, hermanos. He utilizado esta porción bíblica porque nuestro corazón debe trabajar, hermanos, cada momento, como cristianos lo digo, haciendo, hermanos, haciendo ya percepción, sin titubear, sin tomar en cuenta estos hechos. Que hagamos conciencia completamente, hermanos, en el trayecto de este tema, estos versos que acabamos de leer. Déjeme le digo que se acerca un gran evento, se acerca una fiesta, hermanos, que es para la iglesia de Dios, que ya está cerca, que ya se asomó, que ya está allí. Es el 26 de marzo y va a caer en un viernes, hermanos. Este gran evento, hermanos, ya está a punto de acontecer. Ya debe de estar en nuestras mentes como una prioridad y en nuestro corazón. Si tiene muchas prioridades, déjeme le digo que esta sea la prioridad como creyente, como iglesia de Dios, que sea una prioridad número uno más que las otras porque ahí viene. Se nos ordenó hacer algo en nuestras casas por lo que está pasando. Que usted haga un altar allí, hermanos, donde pueda tomar la cena. Que pueda hacer un campito, un lugar, una mesa preparada y procure no pasarse de horario porque entonces la tomaría el día 15, antes que el 14 del Nisan ya sería 15. Necesitamos tenerlo como prioridad en mente, hermanos, de veras, porque es bien importante que esta enseñanza, hermanos, quede bien grabada en nuestros corazones. Esta enseñanza de Dios que quede aquí impregnada, hermanos, para que no nos deje desviarnos o dejarnos de importar lo que sucedió en el momento que fue apresado nuestro Señor Jesucristo, porque aún hay más hacia la crucifixión. Aquí es el arresto. ¿Qué hubiera hecho yo? Me preguntaba. Es una reflexión que debe ser propia de nosotros para que este año, hermanos, si no lo hicimos el pasado, que este año podamos ser mejores aún. Si usted consagró su vida, se santificó a lo más en este año pasado, que este año sea mejor. Si no lo hicimos por alguna manera o por las cosas que han pasado, que procuremos ser mejores este año. Entonces, vamos a leer algunos salmos, hermanos, que el rey David como profeta señaló el acontecimiento de lo que había sucederle al Mesías, al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Vamos a leer, hermanos, algo más, algo que muchos en aquel entonces, le quiero decir que muchos en aquel entonces, por ejemplo, los escribas, los doctores de la ley, que conocían bien la lectura, pero sabe que ignoraron todo eso, lo pasaron por alto, no lo vieron con detenimiento. Y a nosotros, hermanos, como buenos lectores, como estudiantes de la Biblia, no nos arropen ni nos alcance ni nos acontezca lo que a ellos les pasó, porque de alguna manera a nosotros se nos ha informado y hemos leído y hemos informado sobre esto, hemos enseñado, hermanos, y eso, que esto haga percepción, conciencia por lo que se acerca, de aquello que sufrió, de aquella manera en que en vida estuvo agonizando,
el Rey del universo, hermanos. Y le voy a invitar que vaya al Salmo 22. Le vaya ahí al capítulo 22 del Salmo 22, y lea el versículo 1 y acuérdese de esta porción bíblica que sucedió allá en Mateo capítulo 27, versículo 46, dice: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Allá en aquella cita que le di, vemos aquí en el Salmo 22, versículo 1, que decía: Elí, Elí, lama sabactini, que quiere decir: ¿por qué, Dios mío, me has desamparado? Y aquí lo vemos, que el rey David como profeta dice: Dios mío, escribe: Dios mío, ¿por qué me has dejado desamparado? Dice: ¿por qué estás lejos de mí, de mi salud y de las palabras de mi clamor? Hacia la pregunta. El Maestro, nuestro Señor Jesucristo, ya sabía lo que iba a acontecerle aquí en la tierra. Ya sabía lo que le iba a suceder. Y el rey David como profeta escribe esto, haciendo alusión al arresto, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y dice el versículo 6, dice el Señor Jesús, nótese como ser humano cómo se sentía el Maestro al momento que le estaba aconteciendo todo lo adverso de su arresto para enfrente, hacia enfrente. Dice: mas yo soy gusano y no hombre. Dice: oprobio. Dice que era vergüenza de los hombres y desecho, que era sobras. Se sentía como despojo, como sobras del pueblo. Y dice el versículo 7, todos los que me ven hacen mofa, escarnecen de mí. O sea, lo ridiculizaban enfrente de todos. Dice el salmista David, dice: estiran los labios, menean la cabeza diciendo: remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre. Internamente suplicaba el Señor a su Padre Dios, a nuestro Padre Dios, dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hace esperar desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Le dice: tú eres mi Dios. Lo reconocía al momento que estaba padeciendo todo esto. No te alejes de mí, decía Jesucristo. No te alejes de mí, en su interior, porque allá no lo vemos. Pero esta es una profecía de lo que ya el Maestro sentía al momento de estar aquí en la tierra. No te alejes de mí, porque la angustia, la aflicción está cerca, porque dice: esto cómo me caló, hermanos, de veras que cómo me dolió, porque dice: no hay quien ayude. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por él? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Cómo me dolió esta parte de este versículo cuando dice: porque no hay nadie quien ayude? Dice el 12, hame rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Así sentía el Señor, como un cerco de toros. Y claro, tiene su indicación esto, tiene su historial también, los toros de Basán. Dice el 13, abrieron sobre mí su boca como león rapante y rugiente, heme escurrido como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Cómo se sentía el Señor en esa cruz? Sus coyunturas desprendidas. Mi corazón, dice, fue como cera. ¿Cómo es la cera? Se derrite, deslindiéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor, se acabaron las fuerzas y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Se acuerda qué fue lo que le dieron? Tenía mucha sed, dice, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, heme acercado cuadrilla de malignos. Y dice más abajo, el versículo 16, la parte baja, dice: traspasaron mis manos, mis pies, me las agujeraron. Traspasaron mi mano y mis pies. Dice el 17, contar puedo todos mis huesos,
Ellos miran y lo dice, considérenme. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Se acuerda cuando los soldados, allá en el capítulo 27 de Mateo, enseña y el versículo 35, que los soldados repartieron sus vestidos? ¿Se acuerda de esa parte? Y dice el 19, hermanos, mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Y no nótese cómo dice la siguiente parte, apresúrate para mi ayuda. Apresúrate. Sentía, hermanos, el rigor, la hazaña, el odio de aquel ser humano que lo llevó a una sentencia de muerte. Porque no hay quien ayude. Todos los que me ven, dice, ¿qué hubiera hecho usted y yo? ¿Qué hubiéramos hecho, hermanos? Concienticemos eso. Hagámonos propio eso. ¿Qué hubiéramos hecho? Hagámonos la pregunta como cómo su lengua se pegaba al paladar. Todas esas cosas vienen a crear conciencia en nosotros, que fue un precio muy caro, hermanos, tremendamente caro, impagable, déjeme decirle, impagable. Costamos un alto precio. Vaya al capítulo 38 del Salmo, perdón, al Salmo 38, perdón, y vamos a ver el versículo 5 al 17. Dice el versículo 5 en adelante, el Salmo 38. Dice, pudriéronse, corrompiónse mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de irritación y no hay sanidad en mi carne. Tantas acusaciones, tantos señalamientos, tantos falsos que le levantaron. Pero al final dice, dice, por el 7, porque mis lomos están llenos de irritación. ¿Por qué? Y no hay sanidad en mi carne. Lo castigaron drásticamente, hermanos. Dice el versículo 8, estoy debilitado y molido en gran manera. Bramo a causa de la conmoción de mi corazón. Y dice el versículo 9, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, hame dejado mi vigor, y aún la misma luz de mis ojos no están conmigo. Se le estaba yendo la vida, le estaban arrancando la vida poco a poco, hermanos. Eso es lo que usted no leyó en los evangelios. Pero dice el versículo 11, note, mis amigos y mis compañeros se quitaron delante de mi plaga. Dice ya en Lucas capítulo 23 versículo 49, hermanos, dice que todos sus conocidos estaban de lejos mirando esas cosas. Todos sus conocidos, todos sus conocidos estaban de lejos mirando los acontecimientos que estaban pasando nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice este versículo, mis amigos y mis compañeros se quitaron delante de mi plaga. ¿Quién era la plaga? Los que le estaban arrancando la vida, y mis cercanos se pusieron, dice, de lejos, de lejos. Y los que buscaban mi alma armaron lazos, entre ellos aquel personaje que lo entregó, y los que procuraban mi mal hablaban iniquidades y meditaban fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, dice, no oía, y estaba como un mudo que no abre su boca. Fui pues como un hombre que no oye y que en su boca no tiene reprensiones. Porque a ti, oh Jehová, esperé yo. Tú responderás, Jehová, Dios mío, porque dije que no se alegren de mí cuando mi pie resbalaba sobre mí se engrandecían, dice. Y el versículo 17, pero yo a pique, estoy a pique de claudicar y mi dolor está delante de mí continuamente. Caray, es bueno analizar estos pasajes bíblicos, hermanos,
para que nos pongamos a pensar de veras qué fue lo que le pasó, lo que le sucedió en el trayecto de ese castigo tan cruel, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. Porque mis enemigos están vivos y fuertes y hanse aumentado los que me aborrecen sin causa, dice al salmista aquí David, y pagando, note lo que dice el versículo 20, y pagando mal por bien, me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate, dice otra vez, apresúrate a ayudarme, oh Señor mío, oh Señor, mi salud. Ay, si hubiera estado allí, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado allí? ¿Hubiera extendido mi mano por 30 monedas a lo mejor? ¿Hubiera hecho yo, o ya lo he hecho cantar muchas veces a un gallo? ¿Hubiera me quedado también de lejos mirando? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Gritar que lo soltaran a él en vez de a Barrabás? ¿Lo hubiera hecho yo? ¿Que a Barrabás no, que a Jesucristo sí? ¿Hubiera tenido yo la valentía? ¿O mejor les hubiera ayudado a lo mejor a darles la esponja con vinagre? ¿Qué hubiera hecho yo? Vamos a terminar en Isaías 53. Hermanos, lo invito a que vaya ahí al profeta Isaías en el capítulo 53. Dice el versículo 4 al 7, al 6, perdón. Dice Isaías y registra aquí, el profeta dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Note cómo habla en plural, y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y de Dios abatido. Pero hasta allí, la historia queda hasta allí, hermanos. Hasta allí, como se lea, como se le hayan contado, hasta allí queda. Pero ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho usted? Dice el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y lo dice, no culmina allí, dice, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo que registra aquí esta escritura. ¿Se pone a pensar esto? ¿Lo ha leído con detenimiento? Es importante, créamelo de veras, hermanos. Con todo eso, dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Qué hubiera hecho yo, hermanos? ¿Qué hubiera hecho si hubiera estado allí? Apropiémonos del título, apropiémonos del título. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado allí? Créame que es una muy buena pregunta, hermanos. Llega la cena del Señor. Y si no nos dimos, hermanos, el tiempo para consentir o admitir o aceptar en todo el año esta gran pregunta, hoy, hermanos, déjenme le digo de esta manera, hoy, Dios le dará, hermanos, meses, días o a lo mejor otro año para que podamos ya, hermanos, para que podamos ya de una vez por todas entender ese precio tan caro que costamos. Un precio impagable, hermanos, que se pagó, que se llevó a cabo por usted, por mí, por todos nosotros y por el mundo entero, hermanos. De veras, ahí viene la cena. Y como dijo el apóstol Pablo, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28, dijo de esta manera, por tanto, esto es sobre la cena, hermanos. Y usted lo puede constatar ahí en esta cita. Por tanto, pruébese cada uno. Note cómo dice, pruébese cada uno a sí mismo
y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque déjeme le digo para culminar con esto, hermano. Pensándolo más bien, hermanos, también yo estaba allí. Tenemos que admitirlo, hermanos, que todos estuvimos allí. Que por nosotros Él fue crucificado. Por nosotros Él fue castigado. Que el espíritu de Judas, hermano, que el espíritu de Judas no vaya a hacer estragos en todos aquellos que somos o que pertenecemos a la iglesia de Dios. Que no haga estragos el espíritu de Judas en ninguno de nosotros. Cuídese, cuidémonos para tomar la cena del Señor. Cuidémonos bien, hermanos. Y otra vez le digo que mi deseo es que Dios le bendiga y pase a todos ustedes, hermanos.